Aquarius, un medio para el cuidado de la salud en armonía con el corazón. Manteniendo sanos a los niños. El abuso del alcohol en los adolescentes. Teniendo sanos a los niños. Hola, soy la doctora Winnie King y estoy en la recepción del Hospital Infantil Montefiore, así que tal vez escuchen ruido en la parte de atrás. ¿Sabían que conducir ebrios es la principal causa de muerte de adolescentes en Estados Unidos? Conozcan a la familia González. Su inteligente y sensible hija de 18 años, Tracy, casi muere en un accidente de auto a causa del alcohol. La noche del accidente, Tracy estaba en casa bebiendo en el sótano con sus amigos, mientras sus padres dormían arriba. Se subió a un auto con un conductor ebrio, chocaron, y esto es lo que pasó después. Solo estábamos embriagándonos. Por supuesto, éramos menores de edad. Y el 7 de junio fue el día en que básicamente arruiné mi vida. Subí en el auto con un conductor ebrio que iba a toda velocidad y se estrelló con un árbol. Y yo golpeé el parabrisas con la cabeza. El momento del accidente fue tan malo que la física comenzó a funcionar. Su cerebro seguía moviéndose, aunque su cabeza se había detenido. Así que su cerebro chocó con la parte frontal de su cráneo, regresó, fue hacia adelante, regresó y giró un poco también. Estuve en coma por 81 días. Su vaso estaba afectado, tenía muchas costillas rotas, su hígado estaba dañado y se le rompió la pelvis, se rompió el cuello, el omóplato y el cráneo. Uno de mis pulmones se perforó. Los dos. ¿Los dos? Bueno, sí. Tenía agujeritos no podía en los respirar. dos. No se podía comunicar, no podía hablar, no podía comer, no podía ir al baño, no podía hacer nada. Era como un bebé de nuevo, no tenía idea de quién era yo. Cuando aprendí a hablar y a caminar y a todo, tardé meses y meses y meses, parecieron años. No podía hacer esto, no podía hacer aquello, no podía manejar, no podía trabajar. ¡Qué suerte que no me caí! Es muy triste que tu hija no pueda funcionar, sentarse sola, que no tiene trabajo ni auto, que no tiene vida. Tal vez lo peor fue... Lo que más me afecta es que tenía una linda y enorme sonrisa. Y debido a la parálisis ya no tiene la mitad de ella. Me esfuerzo. Sé que es más importante que haya sobrevivido y no tanto su sonrisa. Pero la extraño. Y tal vez nunca más la volveré a ver. Como doctora de urgencias he visto esto muchas veces y tenemos mucha suerte de tenerte aquí con nosotros hoy, Tracy. Qué gusto que estés aquí. Susan, es difícil ver el video. Es muy difícil y me hace recordar el asunto una y otra vez. Es muy difícil. Lo fue entonces y lo sigue siendo ahora. ¿Cómo afectó el accidente a toda la familia? Todos. Cuando sucedió el accidente, su hermano tenía 16 años y se convirtió en el hijo olvidado. Estaban pasando tantas cosas que casi no le poníamos atención a él. Incluso fue a sacar su permiso de conducir solo. Hasta ese punto llegó él. Tracy, sabemos que la noche del accidente habías bebido y estabas ebria. ¿Crees que si no hubieras tomado te hubieras subido a ese auto? Definitivamente no. ¿No? ¿Definitivamente no lo hubieras No. hecho? ¿Entonces fue el alcohol? Entiendo. Esto les ha absorbido casi toda su vida, ¿no, Miko? Casi. Nos enfocamos totalmente en ella y en cómo ayudarla. Debe haber sido absolutamente abrumador ver a su hija en ese estado. Fueron 81 días y a los 90 días, ¿qué iban a hacer? Iban a enviarla a otro lugar en donde básicamente, odio decirlo, así guardan a la gente Porque en coma. esencialmente creían Sí. que no saldría del coma. Y a los 90 días la iban a transferir. Y a los 81 días salió Sí, del coma. sí.
El video de Tracy que vieron salió de un documental llamado Ebrio, hecho por Kirk Simon y Karen Goodman. Y también está con nosotros el Dr. Aaron White, que es psicólogo e investigador de la Universidad de Duke, que estudia el desarrollo del cerebro de los adolescentes y la forma en que el alcohol los afecta. Nos encanta tenerlo aquí para hablar de esto, porque es algo de lo que no sabíamos hace 30 años y que hace una gran diferencia. Hay muchos cambios en el cerebro de un adolescente de los que no sabíamos nada, y cuando el cerebro está cambiando es sensible a los efectos del alcohol. Así que no es de sorprender que el cerebro de un adolescente sea muy sensible a esos efectos. Entonces, ¿el cerebro de un adolescente es diferente al cerebro de un adulto? Totalmente. Literalmente hay más cambios en el cerebro de un niño que en el de un adulto, y los cambios están muy esparcidos. Algunos de esos cambios pasan en la parte frontal del cerebro, que está localizada detrás de la frente, en las regiones llamadas lóbulos frontales. Estos controlan cosas como la planeación, la toma de decisiones y el control de los impulsos, cosas con las que los adolescentes tienen dificultades, y durante la adolescencia todavía no están desarrolladas. ¿Cuándo comienza a suceder todo esto? Comienza alrededor de los 11 en las mujeres y de los 12 en los hombres, y sigue cambiando durante la adolescencia y hasta los 20. Entonces, si el cerebro de un adolescente cambia y se desarrolla mientras éste crece, ¿eso significa que el alcohol afecta al cerebro diferente que al de un adulto? Es una de las cosas más sorprendentes que hemos visto. El cerebro de los adolescentes se ve afectado de forma diferente que el de un adulto. Cada vez que el cerebro se desarrolla, está en riesgo de un daño o consecuencias a largo plazo. Y como pueden ver en la pantalla, los lóbulos frontales involucran muchos procesos. Y como esto es tan gradual en los adolescentes y ellos están más propensos a tomar malas decisiones de todas formas, cuando agregas alcohol, el alcohol duplica el problema y hace aún más difícil que tomen decisiones correctas. Si bebes de adolescente, ¿significa que tendrás problemas de alcohol cuando seas adulto? No es garantía, pero los datos que tenemos dicen que sí. Si bebes mucho, si te pones ebrio frecuentemente de adolescente, hay un riesgo de tener consecuencias a largo plazo, ya sean daños al cerebro o dificultades con la memoria o cambios emocionales. No sabemos exactamente, pero seguramente se pueden esperar consecuencias a largo plazo. Susan, Tracy, viendo en retrospectiva, ¿creen que pudieron haber hecho algo para evitar que sucediera este terrible accidente? Debí ponerle atención. Tenía 18 años. Creí que no debía vigilarla tanto, pero sigue siendo mi hija y pude evitar que subiera a ese auto. Entonces, ¿pudiste asegurarte de que no estuvieran bebiendo en el sótano? Sí, que no saliera con ciertos amigos, que no bebiera en el sótano, que no se subiera en ese auto con un conductor ebrio. Tracy, ¿qué piensas? En retrospectiva, ¿qué pudieron haber hecho tus padres? Bueno, Porque sé que los chicos de esa edad pueden ser muy misteriosos. exactamente. Somos misteriosos. Así que si ellos hubieran estado despiertos, eso no habría sucedido. No nos hubieran permitido beber abajo en el sótano. ¿Qué más pueden hacer los padres para evitar el uso del alcohol en sus hijos? Lo primero que deben reconocer es que no hay solución mágica. Lo primero que recomiendo es que hablen con sus hijos, igual que con cualquier cosa que afecte a los adolescentes y que pueda ser peligrosa. Hablen con sus hijos sobre el alcohol, temprano, lo más temprano posible y con frecuencia. Los chicos están en desarrollo, así que una conversación no será suficiente. Se necesita un diálogo constante sobre lo que hacen sus amigos, lo que hacen ellos, si hay alcohol involucrado. Tiene que ocurrir durante toda la adolescencia. Otra cosa que recomiendo es hablar con los chicos sobre los efectos del alcohol en el cerebro. El alcohol daña el cerebro de los adolescentes. Tenemos muchas pruebas de ello, así que creo que vale la pena pasar tiempo con ellos informándoles sobre los riesgos. Y otra cosa es que, sabiendo lo que es la adolescencia, una transición entre ser niño y ser adulto, los adolescentes tienen muchas necesidades que los adultos no. Los adolescentes están hechos para querer correr riesgos y explorar y para ignorar los mensajes de la autoridad. Así que reconocer eso y encontrar cosas para adolescentes que les puedan ayudar a cubrir sus necesidades de forma sana, que les ayuden a crecer, en lugar de detener su crecimiento. Los deportes son un ejemplo, pero puede ser un trabajo de voluntario, ser activo en la iglesia, cualquier cosa que los mantenga ocupados, que les dé un sentido de propiedad y un significado. Muchos padres piensan que tienes razón, que deberían hablar con sus hijos, pero piensan que ellos también fueron adolescentes y que se escucharán hipócritas al hablar con sus hijos adolescentes. Si alguien bebió mucho de adolescente y no tuvo problemas, se puede considerar afortunado. Y debe tener estas conversaciones con sus hijos y enfocarse en lo que han aprendido desde entonces.
estos padres de adolescentes, como el asunto del desarrollo del cerebro. Sabemos que cuando el cerebro está cambiando, el alcohol le afecta. Sabemos que las mujeres embarazadas no deben beber debido a que el cerebro del bebé se está desarrollando. Lo mismo sucede durante la adolescencia. Así que yo creo que la investigación del cerebro le da a los padres una salida fácil. Claro, porque antes no sabíamos esas cosas. Y ahora lo sabemos. Kirk, tú estuviste en urgencias filmando este documental y viste a muchos adolescentes llegar como resultado de conducir bajo la influencia. He estado ahí, sé lo que viste. ¿Qué aprendiste de todo esto? En la realización de este documental conocimos la opinión de los padres y sus adolescentes. Y lo que más nos preocupó fue la dicotomía en cuanto a lo que piensan los adolescentes que sus padres habrían hecho si les hubieran llamado para que fueran por ellos. Los adolescentes pensaban que les iban a gritar, que los iban a castigar, que tendrían problemas, y los padres decían, no, claro que hubiera ido por ti a las 2 o 3 de la mañana. Y los chicos no lo saben, o no lo reconocen, o no lo escucharon cuando hablaron de ello. Y otra cosa que aprendimos que puede ser útil dentro de una familia es que hay un código para decir por favor, ven por mí, porque los chicos pueden sentir vergüenza de llamar por teléfono y decir que están en una fiesta y que quien los iba a llevar está ebrio y necesitan ayuda. Si hay un código que papá y mamá conozcan, pueden hacerlo y el chico no se siente apenado en la fiesta y ellos pueden involucrarse e ir por él. Son cosas muy simples que pueden evitar una terrible tragedia si la gente lo sabe con anterioridad. Kirk y Karen no solo filmaron el documental sobre Tracy y otros chicos involucrados en accidentes graves causados por el alcohol, también escribieron un libro, Camino Seguro a Casa, con base en su experiencia al filmar el documental. Karen, con base en tu experiencia, ¿qué otro consejo le puedes dar a los padres? Que tu hijo no tiene que ser bebedor o conductor para estar involucrado en un accidente causado por el alcohol. Tristemente y con frecuencia es el pasajero o el pasajero y el conductor los que resultan lesionados o mueren en estas tragedias. Así que tu hijo puede ser totalmente inocente y necesitar estas conversaciones, necesitar entender que subirse en un auto con un conductor ebrio es algo muy peligroso, que un auto puede ser un arma. ¿Cómo lo haces? Tienes que darle a tus hijos herramientas para reconocer que un conductor puede estar ebrio, porque puede no saberlo, y eso es un problema. Todo esto son buenos puntos y es información muy valiosa. Es mucha información para los padres. Aaron, ¿puedes resumirla para nosotros? Claro, con gusto. Lo primero es hablar con frecuencia con sus hijos a temprana edad, tan pronto como crean que pueden entenderlo. Hablen sobre los efectos del alcohol en el cerebro, cosa que no sabíamos hace algunos años. Si su hijo ya bebe, lo que tienen que recordar es que la gente ebria, jóvenes o adultos, normalmente no entiende lo que se le trata de decir sobre su comportamiento. No deben tratar de convencer a sus hijos de que no deben beber cuando ya están intoxicados. Manténganlos ocupados, denles cosas que hacer que satisfagan esa necesidad que tienen de correr riesgos y socializar. Si están ocupados, no beberán. Otra cosa, me gusta mucho la idea de tener un código de rescate. Crear confianza entre padres e hijos. Que los niños sepan que sus padres les ayudarán y los padres sepan que no deben preocuparse porque sus hijos llamarán si necesitan que vayan por ellos. Eso es muy importante. Claro, darles una red. Coren Sailkas sabe de primera mano sobre el abuso del alcohol en los adolescentes. Tuvo juergas de alcohol durante 10 años y escribió sobre sus experiencias en sus memorias llamadas Ebria. La productora Ferrell Rock tiene su historia. Coren pasó de ser una curiosa adolescente a una descarriada chica de fraternidad. Lo que hace tan terrible su historia es que es sorprendentemente común. Como muchos adolescentes, ella vivía por una razón, para embriagarse. Definitivamente no bebía pensando en el sabor, bebía por los efectos y para embriagarme. Era causa y efecto. Cuando me sentía sin valor, bebía y me sentía valiente. Si me sentía aislada, bebía para sentirme incluida. Bebí por primera vez a los 14 años. Cuando te drenaron el estómago, ¿fue la primera vez que tus padres supieron que tenías problemas y que bebías y te embriagabas? Esa fue una gran llamada de atención. Cuando me drenaron el estómago, había estado en una fiesta bebiendo cada vez más y no entendía por qué estaba sintiendo lo que sentía. Después de eso, lo olvidé todo. Un amigo le dijo a mi papá lo que me sucedía, que me encontré inconsciente, no respondía y vomitaba.
y me llevaron al hospital. Mis padres no se enfadaron, más bien estaban aterrados. Nos sentamos a desayunar la mañana siguiente y hablamos. Mi mamá lloró y mi papá me dijo lo decepcionado que estaba. Yo también estaba asustada. Les dije que no volvería a beber y así estuve un tiempo. Pero cuando entré a la universidad, mi entusiasmo por la bebida regresó, en parte porque era más aceptable entonces. Creo que es un problema en la mayoría de las universidades. Me parece que ahí es más fácil encontrar un grupo de gente que beba tanto y tan frecuentemente como tú. Por desgracia, la población más visible en los campus universitarios es la de los bebedores. Así que comencé a buscar chicas que bebieran tanto y tan frecuente como yo, y las encontré. Ninguna de esas relaciones duró. Desaparecieron poco después de que dejé de beber. Se desvanecieron. No había mucho más, además del alcohol que nos uniera. No teníamos muchas otras cosas en común. Era más bien, ¿te gusta beber? A mí también. Entonces tenemos que salir juntas. Y como resultado de eso, esas relaciones no duraron. ¿Cuál fue la peor consecuencia de tu forma de beber? Yo era virgen a los 19 años y una mañana desperté en la cama de un chico sin saber qué me había pasado la noche anterior. Y a decir verdad, no quería saberlo. Fue una experiencia aterradora. Estamos llegando al bar donde tomé la última vez. Estaba con mi novio y una chica le llamó a su celular y como yo estaba ebria, me molesté mucho. Y cuando llegamos a Manitoba, yo estaba ebria y muy violenta. Así que al día siguiente, el día después de eso, fue cuando decidí dejar de beber. Al recordar todo esto, Coren, y después de haber escuchado lo que dijeron Tracy, Susan y Miko, ¿crees que hay algo que tus padres pudieron haber hecho que habría sido la diferencia para ti? Creo que pudimos haber hablado de esto cuando era más joven. La mitad de mis amigos ya había probado el alcohol y fue cuando tomé mi primer trago. Así que esperaron hasta que estuve en preparatoria y para ese momento ya era parte de mi rutina. Creo que también pudimos haber reforzado más esos mensajes. No esperar a que me atraparan. No esperar hasta que hubiera señales de advertencia. Muchos nunca mostramos señales de advertencia. Creo que sabía mucho de beber y conducir, pero no sabía de los otros riesgos. Pudimos hablar de cosas como el desarrollo del cerebro y el desarrollo emocional. No sabía lo que era el envenenamiento por alcohol hasta que me drenaron el estómago. Tampoco nadie habla de la bebida y la depresión. ¿Tus padres nunca te hablaron de esto? El doctor Peter Rogers es pediatra y especialista en adicciones en el Hospital Infantil de Columbus, Ohio. Es un experto e incluso él tuvo problemas con su hijo adolescente. Peter, dinos qué pasó. Mi hijo entonces tenía 17 años y iba conduciendo su camioneta con dos amigos. Las dos últimas cosas que le dije fueron no bebas y ponte el cinturón. Y 2 horas después me llamó la policía y me dijo que había chocado con un árbol. Cuando me llamaron y me dijeron que habían encontrado su camioneta, lo primero que pregunté fue si mi hijo estaba muerto. Y me dijeron que no podían encontrarlo. Él y sus amigos se habían escapado. Me llamaron y fui a recogerlos y los llevé a la escena del accidente donde lo arrestaron. ¿Y fue entonces cuando supiste que tu hijo era alcohólico? Yo no tenía idea de que bebía y después me dijo que llevaba bebiendo 3 años. 3 años y tú no tenías idea. No tenía idea. Ahora, más adelante hablaron mucho más sobre esto. ¿Qué te dijo que estabas haciendo mal? Me dijo que mentía con frecuencia y le creí. Quería creerle. Lo escondía bien, le pregunté muchas veces y lo negaba y yo le creía. Por alguna razón pensé que yo era felizmente inmune a este problema porque trabajaba con chicos que lo tenían, pero no funcionó. Y no funcionó. Había algo que te hacía preguntar, pero cuando lo negaba decías, qué bien, y seguías adelante. Sí. Aaron, Coren dijo que tenía juergas de alcohol y tal vez eso sea algo nuevo para mucha gente. ¿Qué significa exactamente? Es básicamente beber para embriagarse. Se define de diferentes maneras en diferentes países. Aquí 4 o 5 tragos es técnicamente una juerga. 4 tragos para mujeres y 5 para hombres, pero es básicamente beber con la intención de embriagarse. Así de simple. Así de sencillo. Y al mismo tiempo, eso ha aumentado. Ha habido un cambio en los últimos años de
Ver el beber como algo que hacer. Sí. Y beber hasta embriagarse como algo que hacer. La Asociación Médica Estadounidense ha hecho investigaciones recientes que indican que las juergas de alcohol son más problema para las chicas que para los chicos. ¿Es verdad? Lo es. Los hombres no lo hacemos más que las mujeres, pero la brecha se está cerrando. Es un problema para las chicas que no es para los chicos, porque primero que nada es más probable que las chicas sean víctimas cuando el alcohol está involucrado. En segundo lugar, hemos encontrado que los desvanecimientos, como los que describió Coren, son muy comunes. Son más comunes entre las mujeres, porque sus cuerpos tienden a pesar menos, tienden a tener menos agua corporal, lo que significa que el contenido de alcohol en la sangre sube más en las mujeres. Son más sensibles a los efectos que dañan la memoria. Es mucho más peligroso para las mujeres. Y otro riesgo, el cáncer de mama. Beber más de 2 copas al día aumenta el riesgo de las mujeres de contraer cáncer de mama. Entonces tiene consecuencias muy graves. Coren, ¿qué tan grande fue el papel de los medios en tu manera de Creo beber? que fue muy grande. Fui adolescente en los 90, que fue cuando los anuncios de alcohol empezaron a cambiar. En los 70 y 80 veíamos a mujeres en los anuncios que eran bellas y que representaban un objeto pasivo de deseo, con grandes senos y cabelleras. Una no respondía a ellas como mujer, pero en los 90, cuando nos concientizamos del acoso sexual, las mujeres en los anuncios de alcohol se volvieron más agresivas, comenzaron a jugar con los hombres, a rechazarlos. A eso sí respondí. Mis amigas y yo teníamos anuncios de alcohol pegados en nuestros casilleros. Uno de mis favoritos era uno de ron, en el que las mujeres eran serias bibliotecarias de día, trabajaban y de noche eran alocadas y bebían Bacardí. Yo era alguien muy tímida e introvertida, cosa que no era aceptada en esta cultura, así que pensé que el alcohol era la forma de integrarme a ella. Claro, pues el efecto de los medios en la forma de beber es algo universal, ¿no? Lo es. La evidencia del efecto directo es limitada en este momento. Sin embargo, cuando ves lo que hacen estos anuncios, de lo que se habla en las películas, la forma en que se representa el alcohol, parece algo glamoroso. El mensaje es que si bebes, tu vida será mejor. Y como todos sabemos, si los chicos beben, su vida no será mejor. Queríamos ver este asunto del alcohol desde la perspectiva de los chicos, así que enviamos a nuestra productora Febril Rock a Columbus, Ohio, a escuchar lo que tienen que decir. A los que beben mucho o les gusta beber o beben de vez en cuando, ¿cuál es el atractivo de embriagarse? Sentirse más cómodo en situaciones difíciles. Sentirte valiente. Bailas mejor. Sí. ¿Qué hay de la presión? Es decir, ¿se sienten obligados a beber porque todos lo hacen? Si te sientes presionado, normalmente no sabes qué hacer, pero es más sutil. Porque si estás en una fiesta, todo el mundo está bebiendo, entonces... Creo que te sientes más grande cuando bebes, porque dices, mira lo que puedo hacer, mira qué bien me veo. Soy maduro. Soy muy madura, tengo 13 años, soy muy madura. Casi todos ustedes parecen estar de acuerdo en que no beben poco, que beben para embriagarse. Yo bebía en las mañanas, antes de ir a la escuela. Me sentaba en la parte de atrás de mi camioneta y me quedaba ahí a beber y llegaba a la escuela y me sentía bien. Me sentía mucho mejor, nada me preocupaba. ¿Los maestros lo sabían o alguien que conozcas lo sabía? Tal vez, pero era muy bueno para que no se me notara. Yo lo entiendo porque hacía lo mismo. A veces me metía a mi habitación con alcohol, bebía mientras hacía la tarea y también bebía antes de ir a la escuela. Mi hermano mayor bebía y yo lo admiraba mucho. Y la primera vez que me embriagué fue con él. Yo empecé diciendo, esta noche no voy a beber. Yo no empecé a beber porque quisiera embriagarme, solo quería divertirme. No creo que seas peor persona por beber. Pero tienes que ponerte valores para ti mismo. ¿A qué le das valor? Yo no le daba valor a no beber. Le daba valor a otras cosas, a la amistad, a divertirme. A menos que estuvieras extremadamente Yo no me ebrio. embriago tanto, no lo hago. Dime por qué no. Por mi mamá, ella nunca me ha dejado beber. Yo sé que a sus ojos, si hiciera algo malo, sería muy mala. Muy mala. Ver a mi mamá preocupada, verla lastimada, verla decepcionada son las cosas que tal vez me asustaba más. Muchos padres no se dan cuenta que gritarle a sus hijos solo los aleja emocionalmente de ellos y hace a los hijos enfadarse con ellos. Los gritos solo causan más enojo y el enojo no te acerca. Una de las mejores cosas que hizo mi madre fue
Esto suena muy cursi, pero lloramos. Fue algo muy emotivo. Me dijo, te quiero. Y es sorprendente lo que eso logra. Los padres deben saber que para llevarse bien con sus hijos tienen que asegurarse de que ellos sepan que los aman y los apoyan. Así los van a ayudar. Peter, hay una razón por la que ese video te llega mucho, ¿verdad? Sí, mi hijo Danny está en ese video. Verlo decir que bebía en las mañanas antes de irse a la escuela. No tenía idea que lo hacía en las mañanas, aunque sí sabía que sus calificaciones estaban bajando, pero nunca lo relacioné. No tenías idea. Coran, ¿cuál es tu comentario final? Sí, creo que es importante que sepamos que hay esperanza, que los padres pueden hacer la diferencia. Podemos darle a los adolescentes la información que necesitan para tomar buenas decisiones. Podemos enseñarles a ser críticos con los mensajes que la industria les envía. Y creo que los chicos se enfadarán cuando vean cómo los manipulan. Se levantarán y tomarán a la industria del alcohol como están tomando a la del tabaco, cosa que aún no hemos visto. Muy bien dicho. Si desean más información sobre el abuso del alcohol, acudan al Consejo Nacional para el Alcoholismo y la Drogadicción, conocida como NCADD. Pueden ver su sitio en ncadd.org o pueden llamar al 800-NCA-CALL. También tenemos a Alcohólicos Anónimos. Están en la red de alcoholicsanonymous.org. También pueden encontrar ayuda en el directorio telefónico bajo el título Alcohol. Gracias a todos por estar aquí hoy y nos vemos la próxima vez en Manteniendo Sanos a los Niños. Aquarius, un medio para el cuidado de la salud en armonía con el corazón. Manteniendo sanos a los niños. El abuso del alcohol en los adolescentes. Teniendo sanos a los niños. Hola, soy la doctora Winnie King y estoy en la recepción del Hospital Infantil Montefiore, así que tal vez escuchen ruido en la parte de atrás. Cuando aprendí a hablar y a caminar y a todo, tardé meses y meses y meses, parecieron años. No podía hacer esto, no podía hacer aquello, no podía manejar, no podía trabajar. Qué suerte que no me caí. Es muy triste que tu hija no pueda funcionar, sentarse sola, que no tiene trabajo ni auto, que no tiene vida. Tal vez lo peor fue... Lo que más me afecta es que tenía... Su vaso estaba afectado, tenía muchas costillas rotas, su hígado estaba dañado y se le rompió la pelvis, se rompió el cuello, el omóplato y el cráneo. Uno de mis pulmones se perforó. Los dos. ¿Los dos? Bueno, sí. Tenía agujeritos. No podía en los respirar. dos. No se podía comunicar, no podía hablar, no podía comer, no podía ir al baño, no podía hacer nada. Era como un bebé de nuevo. No tenía idea de quién era. Básicamente arruiné mi vida. Subí en el auto con un conductor ebrio que iba a toda velocidad y se estrelló con un árbol. Y yo golpeé el parabrisas con la cabeza. El momento del accidente fue tan malo que la física comenzó a funcionar. Su cerebro seguía moviéndose, aunque su cabeza se había detenido. Así que su cerebro chocó con la parte frontal de su cráneo, regresó, fue hacia adelante, regresó y giró un poco también. Estuve en coma por 81 días.
atrás. ¿Sabían que conducir ebrios es la principal causa de muerte de adolescentes en Estados Unidos? Conozcan a la familia González. Su inteligente y sensible hija de 18 años, Tracy, casi muere en un accidente de auto a causa del alcohol. La noche del accidente, Tracy estaba en casa bebiendo en el sótano con sus amigos, mientras sus padres dormían arriba. Se subió a un auto con un conductor ebrio, chocaron, y esto es lo que pasó después. Solo estábamos embriagándonos. Por supuesto, éramos menores de edad. Y el 7 de junio fue el día en que